El día anterior, como sabéis la mayoría, comenzamos el estudio de una nueva sección en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, sección que comienza a partir del versículo 14. Así que vamos buscando Romanos capítulo 8, versículo 14. Y dijimos que ahí en esa sección tenemos nuevos aspectos que confirman la seguridad de la salvación del creyente y que al mismo tiempo deben servir para esa confirmación, es decir, deben servir para que nos examinemos, no sea que estemos edificando nuestra fe o nuestra supuesta fe sobre un cimiento que no es adecuado. El Señor habló del fundamento, ¿no?, que debe estar puesto sobre la roca, y el fundamento debe ser el adecuado. El cimiento debe ser estable para que cuando vengan problemas la casa no se caiga. Así que tenemos ahí, repito, en esa sección nuevos aspectos que confirman la fe del cristiano, pero también nuevos aspectos para que cada uno se examine a ver si está en la verdadera fe. Y lo que hicimos el día anterior, después de dar un vistazo a los 4 versículos que componen la sección, pues nos detuvimos un poco en el versículo 14 y dijimos que ahí había 2 cosas fundamentales, si lo tenéis por delante. Versículo 14, una que es la guía del Espíritu Santo a todo creyente y otra que es la filiación de todo creyente, es decir, todo creyente es hijo de Dios. Y decíamos que el Espíritu guía a todo creyente, es decir, no hay ningún creyente que no sea guiado por el Espíritu Santo, y también decíamos que todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios, es creyente, porque el Espíritu no guía a los incrédulos. Y decíamos también, dijimos algunas cosas acerca de esa guía, que el cristiano no se encuentra obligado con esa guía, sino que la busca, la desea y la necesita. Estuvimos hablando de eso. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora bien, quiero destacar aquí al comenzar una cosa, y es que unido a esta guía y unido a esta filiación, indefectiblemente va el crecimiento en humildad del cristiano. Si todo cristiano es guiado por el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo se prolonga durante toda la vida porque uno es hijo de Dios, pues indefectiblemente el cristiano crece en humildad. Crece en humildad con respecto a los que le llevan ventaja, podemos decir. Hay otros que van por delante, que ya han sido guiados, ya les ha sido mostrada mayor verdad, tienen mayor discernimiento, tienen los sentidos ejercitados en las cosas del bien y del mal, así que todo cristiano debe crecer en humildad con respecto a los que van por delante. Pero al mismo tiempo debe crecer en humildad respecto a los que vienen por detrás, porque si sé que todos los cristianos son guiados, pues no debo mirar por encima del hombro a nadie que sea cristiano, porque todavía no ha llegado pues a donde tiene que llegar. Y al mismo tiempo tiene que servir eso también para crecer en humildad delante de Dios. Cuando el Espíritu nos va mostrando poco a poco lo que somos, lo que tenemos dentro, lo que hemos hecho y lo que todavía nos queda por mejorar, por crecer en santidad, pues indefectiblemente eso también nos lleva al crecimiento en humildad. Así que, aunque no aparece en este versículo 14, podríamos decir que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y estos se caracterizan porque crecen en humildad. Y el día anterior comenzamos hablando en plan general, hicimos una pregunta de ¿a dónde nos guía el Espíritu? ¿A dónde nos guía? Y viendo un pasaje en palabra del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, vimos que el Espíritu nos guía a toda la verdad, a toda la verdad y a nada más que la verdad. Y hablamos que la verdad se encuentra en la palabra y que la verdad es Cristo. Luego, toda aquella supuesta guía de una persona, de un pastor, de un maestro, de uno que ha tenido una visión o un sueño o un profeta o lo que sea, que no nos guía a Cristo y no nos guía a la palabra, pues esa guía no viene del Espíritu Santo, sino que viene de Satanás, del padre de mentira. Eso fue lo que vimos. Pero dije que hay más cosas que debemos considerar aquí en esta guía, más cosas con cierto detalle. Así que hoy vamos a seguir hablando, pero en forma particular, de a dónde nos guía el Espíritu, no tanto en plan general, sino con más detalle. Vamos a ver también cómo nos guía, cuándo y por qué. Vamos a intentar responder a esas 4 preguntas. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué lo hace? Pero antes vamos a leer nuestra porción de la palabra y vamos a pedir la bendición de Dios. Así que leamos Romanos capítulo 8, versículo
14. Es fundamental lo que estamos viendo aquí, porque está claro que los que no son guiados por el Espíritu no son hijos de Dios. Y es fundamental que veamos qué espíritu tenemos dentro de nosotros, qué espíritu es el que nos guía. Decíamos el día anterior, igual me guía el espíritu del mundo, o el espíritu de los hijos de desobediencia, o un espíritu inmundo, o vaya usted a saber. Así que es fundamental lo que aquí estamos viendo. Romanos 8, versículo 14. Dice ahí la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la sección general. Hoy seguiremos con nuestro versículo 14, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos ahora. Padre nuestro, los que nos consideramos tus hijos, porque tú así nos lo has mostrado y nos das evidencias de que lo somos en nuestras vidas, nos acercamos en esta mañana ante ti y te damos muchas gracias por todo lo que esto supone. Mucho más de lo que nosotros esperábamos, pensábamos o te podíamos pedir. Así que damos muchas gracias por tu plan, por tu salvación, por la obra de tu Hijo y, como estamos hablando en estos días, por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Pero al mismo tiempo, Padre, como pensamos también que nuestros corazones son engañosos, pedimos que tú nos des claridad en estos asuntos a todos los presentes, para que ninguno estemos engañados, nos engañemos a nosotros mismos o intentemos engañar a los demás. Que tu Santo Espíritu también nos alumbre a todos para que veamos dónde estamos, lo que hacemos, lo que somos, y si hemos de cambiar y mejorar cosas en nuestras vidas, que tú también nos lo muestres para que cada vez mostremos cada vez más que somos verdaderamente hijos tuyos, en todos los momentos y circunstancias de nuestras vidas. En ti descansamos y en tus promesas esperamos. Y lo hacemos, te mostramos nuestra gratitud y te pedimos nuestras cosas en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y seguimos respondiendo a la pregunta, ¿a dónde nos guía el Espíritu? ¿A dónde guía el Espíritu a los hijos de Dios? Y digo que ahora voy a dar algunos detalles. Pues bien, en primer lugar, el Espíritu guía a los hijos de Dios al arrepentimiento. Es algo que sabemos, pero es bueno recordarlo. El Espíritu nos guía, y nos guía a lo largo de toda la vida, a que veamos cada vez más los ídolos y los pecados que tenemos en nuestros corazones. Eso es lo que hace el Espíritu. Nos muestra cada vez más cómo somos y nos lleva cada vez más al arrepentimiento. Por así decirlo, nuestro corazón es como una gran residencia en donde el Espíritu va abriendo puerta a puerta y nos va haciendo ver qué es lo que hay dentro de cada una de esas habitaciones. Y eso indefectiblemente lleva a los cristianos al arrepentimiento y por eso decía hace un momento que también a la humildad. No sé si os acordáis, pero lo podemos buscar en Ezequiel capítulo 8. En una ocasión el Espíritu llevó al profeta en visiones pues a que viera determinadas cosas. Y podemos leer ahí Ezequiel capítulo 8, algunos versículos. Leemos, por ejemplo, el versículo 3, que dice, está hablando el profeta de algo que le sucedió y dice, y aquella figura, una figura que parecía de hombre, que se le apareció, dice, aquella figura extendió la mano, me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Es decir, el Espíritu lo tomó por la cabeza, dice, por su cabello, y lo llevó en visiones a
una puerta que estaba en Jerusalén. Y dice, versículo 4, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. Versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Es decir, dice, mira para allá, y vio allí una imagen de un ídolo, le llama imagen del celo a la entrada. Después, versículo 6, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿No has visto esto, lo que están haciendo? Pues vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y lo llevó a otra habitación y hizo un agujero en la pared y vio que allí estaban 70 ancianos, de los ancianos de Israel, pues adorando a ídolos y con su incienso, pues cada uno haciendo su nube espesa, dice. Y lo llevó a otra habitación y allí había un grupo de mujeres que estaban adorando a otro dios. Y así lo fue llevando a una habitación y a otra habitación para que viera las inmundicias que se hacían en lo que era el templo de Dios. Inmundicias que estaban obligando a Dios a irse, a abandonar aquel templo. Bueno, pues esto mismo es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos va mostrando poco a poco las inmundicias, todo lo que tenemos en nuestros corazones. Y esas cosas pues nos llevan a arrepentirnos y nos conducen a la humildad. Nos puede mostrar los pecados de nuestra vida pasada, nos puede mostrar los pecados que hicimos voluntariamente, los pecados que fueron por ignorancia, los pecados que hemos hecho siendo cristianos contra la luz que ya teníamos, contra el conocimiento que ya teníamos, nos puede mostrar todo lo que estropeó hasta cierto punto nuestra juventud, nos puede mostrar lo negra que es toda nuestra historia. Cuando creíamos que era tan estupendos, creíamos que éramos, pues el Señor nos irá mostrando, el Espíritu nos irá mostrando cada vez más que nuestra historia no era tan estupenda ni nosotros éramos tan estupendos. Y ese arrepentimiento nos llevará cada vez más a Dios y nos llevará a concluir con Dios y a decir que si nos mandara al infierno lo teníamos más que merecido. Eso hace el Espíritu Santo. Por tanto, es fundamental que todos nos examinemos y nos preguntemos si el Espíritu Santo nos ha llevado, por así decirlo, al banquillo del arrepentimiento. Nos ha puesto en un tribunal, a nosotros en el banquillo, y ha sido el banquillo del arrepentimiento, porque no hay forma de llegar al cielo excepto a través del arrepentimiento. Y no solamente el arrepentimiento inicial en la conversión, sino, repito, es una obra que dura toda la vida, durará toda la vida y siempre nos llevará al arrepentimiento. Nos acordamos que el Señor Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos igualmente pereceréis. No son más culpables que nosotros aquellos que le cae una torre encima. El hijo pródigo, si no va al padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no es perdonado. Y el publicano en el templo, si no dice, Dios se propicia a mi pecador, pues tampoco le serviría de nada. Así que una fe sin arrepentimiento, evidentemente es una fe que no sirve para nada. Una fe sin llanto no sirve para nada. El Señor lo dijo, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una fe que no da la espalda al pecado, que no se arrepiente y da la espalda al pecado, no sirve para nada, porque nadie va a buscar un Salvador, nadie que no considere seriamente sus pecados. Así que, en primer lugar, el Espíritu nos conduce a eso, al arrepentimiento y a un bajo concepto, cada vez más bajo concepto de nosotros mismos. Así que eso tiene que servir para examinarnos. Si decimos que llevamos 5 años, 10 años, 20 años de cristianos, tenemos que examinarnos para ver lo que pensamos acerca de nosotros mismos, en qué línea va eso que consideramos que somos, en relación con lo que considerábamos hace 5, 10 o 15 o 20 años. Así que esa es la primera cosa. Pero unido a esta, el Espíritu Santo evidentemente nos lleva a tener un concepto cada vez más alto del Señor Jesucristo, una necesidad cada vez más grande del Señor Jesucristo, porque en la cruz de Cristo es el único sitio donde podemos dejar nuestra carga de nuestros pecados. Así que las dos cosas van unidas. El otro día dije en plan general nos lleva a Cristo, ahora estoy diciendo nos lleva a la cruz de Cristo. Como dijo Juan el Bautista, nos acordamos, es necesario que yo ¿qué? Que yo mengüe para que Él crezca. Pues esa es la experiencia de todo cristiano guiado por el Espíritu Santo. Es necesario, el Espíritu te va a llevar a que tú mengues para que Cristo crezca en todos los sentidos.
No sé si habéis leído la mayoría el libro del Progreso del Peregrino. Quizás sí. Recordaréis que Cristiano, la persona que lleva el nombre de Cristiano, llevaba una carga encima que solamente la pudo quitar, una carga que lo agobiaba cuando se encontró frente a la cruz. Estaba la cruz y en la ladera de una montaña abajo había una sepultura y cuando llegó a la cruz, pues aquella carga se cayó. Salió rodando y llegó hasta la sepultura. Y Cristiano terminó cantando diciendo que allí cayó mi carga y su atadura, en este sitio rota yo sentí, bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Así que el Espíritu Santo guía la cruz, el Espíritu Santo guía a la expiación de Cristo hecha una vez para siempre, y si esto es lo que hace el Espíritu Santo, cualquier otra guía que tengamos que deje a Cristo de lado o que lo ponga en un segundo lugar, no es la guía del Espíritu Santo. Si tú has sido guiado a una iglesia, que puede ser, ¿verdad? Voy a tal iglesia por las razones que sean. Si tú has sido guiado a un pastor porque me gusta lo que hace, lo que dice o lo que sea. Si tú has sido guiado a unas ceremonias, si tú has sido guiado a una serie de costumbres, si tú has sido guiado a cosas que se pueden hacer en un sitio que en otro no se hace, y eso a cambio de dejar a Cristo en un segundo lado, pues esa guía no es la del Espíritu Santo. Y ese es el problema que hay en no pocas iglesias. En algunas iglesias, los hermanos o algunos hermanos llegan a ser, no digo adoradores, pero sí seguidores de su pastor. Seguidores y ponen sus ojos en él y dejan a Cristo en segundo lugar. Y eso es totalmente equivocado, porque el Espíritu Santo no guía eso, porque eso da lugar siempre a muchísimos problemas. El Espíritu Santo hace que tú te rebajes y hace que Cristo sea cada vez mayor. En Juan capítulo 16, este versículo que leí el domingo anterior, el Señor no solamente dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda la verdad, sino que dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu guía a toda la verdad, pero Él glorifica a Cristo. Lo que hace, Él nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a la humildad para que Cristo sea glorificado. Así que repito, esto es fundamental. Pedro dice en su carta que para los que creemos Cristo es precioso. Si Cristo no es precioso para ti, si no ha sido exaltado en tu vida, si en Cristo no tienes todo lo que necesitas y todo lo que tú aspirabas y todo de todo, si Cristo no es el todo en todo, entonces aún no eres hijo de Dios. No es el Espíritu Santo el que te está guiando. El arrepentimiento, la fe y todas las cosas siempre miran a Cristo. Eso fue lo que dijo el profeta Zacarías. Bueno, escribió Zacarías. Dios dijo por medio de él, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, pero después sigue, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así que el Espíritu va guiando la verdad y el Espíritu va guiando a Cristo. Y esto también es muy importante en relación con las doctrinas y con el conocimiento que uno tiene. He dicho antes humildad, nosotros menguando y Cristo creciendo. Es muy importante porque ¿quién tiene la llave que abre? Si Él abre nadie cierra y si Él cierra nadie abre. Y decimos, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues si el Espíritu nos guía toda la verdad, puede ser que Dios en su soberanía todavía a determinados hermanos no le haya mostrado cosas de su verdad. ¿Por qué no, no? Dios tendrá sus razones para mostrar a uno unas cosas y a otro todavía no ha llegado el momento de mostrarle esas cosas. Con lo cual hemos de ser muy humildes para no creer que lo sabemos todo, porque el Señor dijo lo suyo. Hay cosas que aún no podéis sobrellevar, igual tú puedes sobrellevar algo que no puedo sobrellevar yo todavía. Entonces tengo que ser muy humilde con eso. Y también tengo que tener mucho cuidado con no decir, como alguien tiene estudios teológicos, alguien puede tener estudios teológicos, pero puede que ni siquiera conozca al Señor. Es el Espíritu el que nos guía a estas cosas. Así que si podemos decir con rotundidad que el Espíritu nos guía al arrepentimiento, que vamos creciendo en humildad y que vamos viendo cada vez más la necesidad del Señor Jesucristo,
podemos y debemos dar gracias a Dios porque el Espíritu Santo es el que nos guía a eso. No guía a nadie ni ningún otro espíritu, sino el Espíritu Santo. Pero sigo adelante. ¿A dónde nos guía también el Espíritu? Además de lo que acabo de decir, el Espíritu nos guía también a aumentar en nosotros el amor. Si no aumenta en ti el amor, difícilmente puedes decir que estás siendo guiado por el Espíritu. ¿Amor a qué? ¿A quién? ¿Amor a qué también podríamos decir? Pues amor a Dios y amor a la familia de Dios, además también de a otras personas. Pero el Espíritu guía al amor. Y como todos sabemos que nuestro amor es muy defectuoso, aunque la Biblia nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, eso lo creemos, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Pero aunque yo crea que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, no dado un poquito, sino derramado, yo entiendo que mi amor es muy defectuoso. Y tengo que procurar amar y esforzarme por amar y pedir más del Espíritu Santo para amar más. Pero es que el Espíritu Santo es el que me conduce a eso. Porque dice Pablo en 1 Corintios 13 que si no tengo amor, pues nada sirve, ni nada soy, ni nada de nada, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo nos conduce a amar. Y esto, ¿qué entre nosotros? ¿Qué consecuencia tiene entre nosotros? Y digo, ¿habrá disputas entre nosotros? Y decimos, siempre. Mientras que estemos aquí, siempre habrá disputas entre nosotros, porque estamos en un cuerpo de pecado. Pero si el Espíritu nos lleva a amar, seremos cada vez más propensos a soportar las ofensas y menos dispuestos a dar ofensas. Esto no quiere decir que no digamos la verdad, pero también nos dice la Escritura que hemos de decir la verdad en amor. No quiere decir que por estar bien no defendamos la verdad o nos dejemos de ser testigos de la verdad, porque no podemos ser traidores de la verdad por quedar bien con toda la gente. Pero aun diciendo la verdad, debemos decir la verdad en amor. No es mal cirujano el que corta algo porque está buscando el bien del paciente, ¿verdad? Así que nos lleva también al amor. Y los que conocéis la Escritura, todos, pues sabéis la importancia que da la Escritura a este asunto. Os digo un par de pasajes. Dice Juan en su primera carta, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que si somos hijos de Dios, el Espíritu nos guía a que amemos con un amor práctico cada vez más a los hermanos. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios ama también a su hermano. El Espíritu conduce a eso. Pero no restringe el Espíritu esa guía al amor a Dios y a la familia de Dios, sino que el Espíritu nos guía a que amemos también a los incrédulos, en general y en particular a los que tenemos más cerca de nosotros. El Señor Jesucristo se nos dice en los Evangelios que veía las multitudes y tenía compasión de ellas porque eran como ¿qué? Pues como ovejas que no tenían pastor. El Señor Jesucristo se compadecía de las multitudes. Y para los cristianos, los incrédulos no son gente extraña, no pueden ser gente extraña, sino que tenemos que compadecernos de ellos también. Y aunque creamos en la doctrina de la elección, eso no quiere decir que nos podamos desentender de las personas. Alguien que no fue guiado por el Espíritu Santo dijo en una ocasión a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sabemos quién dijo esto? Lo dijo Caín. ¿Yo qué tengo que ver con mi hermano? El que es guiado por el Espíritu de Dios no puede hablar así, y no puede hablar así ni en relación con la gente del mundo, porque estamos llamados a amar a nuestros enemigos. La guía del Espíritu conduce a la ternura de corazón, no a un corazón duro como una piedra. La guía del Espíritu conduce a tener compasión, a tener simpatía, empatía. Conduce a la oración con lágrimas por aquellas personas que no conocen todavía a Dios. Acompañadme, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 54. Lucas 9, 54.
fueron una vez a pasar por una aldea de samaritanos, el Señor y los suyos, y no los recibieron. Y leemos que, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ya eran creyentes, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice: este no es el Espíritu de Dios, que descienda fuego del cielo y los quite a todos en medio. Este no es. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así que espíritu que guía al amor. También nos guía el Espíritu, o el Espíritu guía a los hijos de Dios al servicio a los demás, lo cual conlleva una mayor negación de uno mismo en todas las cosas que uno tiene como objetivos, como gustos, como aficiones, como tiempo libre. Nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Eso supone también la guía del Espíritu Santo, mayor servicio a los demás. Y quiero decir una cosa para que nadie se engañe. Ante esto que estoy hablando del Espíritu Santo, se puede decir lo mismo que con las bienaventuranzas. Os pregunto, ¿hay algún cristiano que pueda decir: de las 8 bienaventuranzas en mi vida se cumple una o dos, las otras no, pero como se cumple una o dos, ya estoy seguro de que soy cristiano? ¿Puede decir eso un cristiano? Y decimos no, porque digamos el paquete va completo. Bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que llora, bienaventurado el limpio de corazón, el pacificador, el que tiene... Un cristiano es todas esas cosas. No puede decir uno por su carácter, imaginaos, yo soy pacificador o más bien pacifista, entonces yo soy bienaventurado. Y lo demás, no. Eso no es un cristiano. Pues lo mismo con lo que estoy hablando acerca del Espíritu Santo. Que nadie diga: pues yo creo que en mi vida se da esta faceta de la guía y las demás no. Porque el Espíritu guía a toda la verdad. Y no solamente guía, por ejemplo, como voy a decir ahora, al servicio a los demás. Puede que tú, por tu propio carácter de siempre, seas una persona servicial. Pero no puede decir: como soy servicial, aunque lo demás no se dé en mi vida, yo soy hijo de Dios. Mucho cuidado con eso. El Espíritu guía a todas estas cosas que estoy diciendo. Y guía también a que seamos serviciales para los demás. ¿Sabéis lo que se dice de David? Acompañadme, Hechos capítulo 13. Lo que se dice de David. En una predicación el apóstol Pablo, en Antioquía de Pisidia creo que era, pues hablando a los judíos en una sinagoga acerca de lo que era el plan de salvación, pues hizo un repaso desde la antigüedad y pasó por el rey David. Y leemos en Hechos capítulo 13, versículo 36, lo siguiente. Eso formó parte de la predicación del apóstol Pablo. Dijo: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Pone el ejemplo de David y fijaos lo que dice: habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿David sirvió a Dios o no sirvió a Dios? Y decimos sí. ¿Y cómo sirvió a Dios? Sirviendo a su propia generación. ¿No te gustaría que este epitafio se pusiera en tu tumba? En la lápida de tu tumba. Aquí yace fulano o mengana que sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Es decir, David cumplía la voluntad de Dios. David se esforzaba por cumplir los mandamientos de Dios y sirvió a Dios sirviendo a su generación según esos mandamientos, según la voluntad de Dios, no según la voluntad de la gente, no lo que la gente quería escuchar, sino según lo que Dios decía para el bien de la gente. Así sirvió David a su generación. ¿Vemos? ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos somos reyes, ninguno somos reyes, ¿verdad? Pero todos en el lugar donde estamos llamados a servir a las personas que nos rodean, porque sirviendo a las personas así servimos a Dios, porque lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, no para agradar a los hombres. Si tenemos eso presente, pues ese es nuestro servicio a Dios, el servicio a nuestra generación. Algunas personas son una plaga para su generación, o una carga para su generación, o una maldición para su generación. Y los cristianos estamos llamados a ser
una bendición para nuestra generación, cada uno en el sitio que nos corresponda. ¿Vale? A eso guía también el Espíritu. El Espíritu no guía a que seamos personas centradas en nuestras cosas, en nosotros mismos y en nuestros objetivos y en nuestros problemas y ya está. Eso no es. Porque si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame y niéguese a sí mismo, ¿no es verdad? Y tome su cruz cada día, dice el Señor. Y una cosa más quiero destacar aquí, ahora que me viene a la mente. David era un hombre, dice la Escritura y lo repite, según el corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Samuel, la primera vez que se dirigió a Saúl, cuando todavía no había ungido a David, le dijo a Saúl, mira, Dios te ha desechado porque ha escogido a uno que es según su corazón. Y David fue profeta, y David tuvo revelaciones de Dios muy importantes. Pero David no echó fuera el ser guiado por personas como, por ejemplo, Natán el profeta u otros que tenía cerca de él. ¿A dónde quiero ir con esto? Pues que decimos, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos guía a la palabra, nos guía a muchas cosas, pero el Espíritu Santo puede hacerlo por medio de personas. Y no hemos de despreciar eso, porque si alguien podía despreciar esa guía por medio de otras personas, el mismo David podía haber sido, ¿verdad? ¿Quién más importante que David? El dulce cantor de Israel, al cual le debemos la mayoría de los salmos. Así que el Espíritu guía a eso también. Finalmente, y por no alargarme, porque de esto ya hablé el día anterior, porque volviendo a Romanos 8:14, el versículo empieza con un porque, y dijimos que el versículo 14 es una explicación del 13, y como el 13 habla de santidad, pues el Espíritu evidentemente guía a los hijos de Dios a la santidad. Y esto es algo que tiene que verse en la vida. El Espíritu no guía al orgullo, ni a la codicia, ni a las ganancias injustas, ni a las malas palabras. El Espíritu no guía a eso. El Espíritu, si soy hijo de Dios, guía, si soy hijo de padres, a que yo obedezca a mis padres. Así guía el Espíritu. Y si soy hijo de Dios y soy marido, el Espíritu me guía a que ame cada vez más a mi esposa como Cristo amó a la Iglesia. Y si soy hijo de Dios y soy mujer, el Espíritu me guiará para que me sujete a mi esposo. Y si soy hijo de Dios, el Espíritu me guiará para que preserve la paz y la unidad en la Iglesia a la cual pertenezco. Y si soy hijo de Dios, el Espíritu me guiará a que ponga mis dones al servicio de la Iglesia. Eso es el crecimiento en santidad en general. Y lo que sucede es que, como hay muchas veces en las iglesias personas que no son creyentes, pues la Iglesia se va pareciendo cada vez más al mundo. Por eso el Señor ordena que se practique la disciplina en la Iglesia, entre otras cosas. Estamos llamados a ser santos, queridos todos. Y el Espíritu Santo nos guía para que seamos santos. Y para que seamos santos, no en una o dos o tres facetas de nuestra vida, sino sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si no hay crecimiento en santidad, no podemos tener seguridad de que somos hijos de Dios. El crecimiento en santidad, evidentemente, va unido a la oración, a la lectura de la palabra, a la meditación de las cosas de arriba. A todo eso conduce y guía el Espíritu Santo. Dejo esto y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo guía el Espíritu? Así que, ¿a dónde nos guía? He dicho, en general a Cristo, en general a la palabra, en particular al arrepentimiento, a tener un concepto más bajo de uno mismo y más alto de Cristo. No es lo que tenemos en el capítulo 7 de Romanos, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Cómo terminó Pablo su capítulo 7? Diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más bajo concepto de mí mismo, pero después, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pues eso, el Espíritu Santo guía a eso. Guía al amor, guía al servicio, guía a la santidad. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace esa guía? Hemos dicho en plan general que lo hace por medio de la palabra, pero ¿necesitamos algo más que la palabra? Y decimos sí, porque la palabra sin el Espíritu es letra muerta. La letra mata, el Espíritu
vivifica o da vida. Así que no solamente necesitamos que nos guíe la palabra, sino necesitamos también que abra nuestro entendimiento, que nos dé luz, que nos haga ver las cosas que hay en la palabra. Para el hombre natural, las cosas que son de Dios son locura y no las puede entender. Y uno de nosotros cualquiera, aunque hubiera sido educado a los pies de Gamaliel, como fue el apóstol Pablo, pues si el Espíritu de Dios no te abre los ojos, por mucha palabra que tengas en tu mente, pues tú todavía no sabes nada. Así que no solamente nos guía a la palabra y por medio de la palabra, sino tiene que alumbrar nuestro entendimiento. Y es una oración que el apóstol Pablo hacía por los creyentes en Éfeso y es una oración que debemos hacer también nosotros. Acompañadme a carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versículo 17. Es una oración larga del apóstol y dice que estaba orando, dando gracias por los hermanos y haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es una oración que tenemos que hacer nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, revelación en el conocimiento de Dios y alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Porque solamente así, dice, podemos saber, podemos comprender cada vez más cuál es la esperanza que nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros, cuáles son muchas cosas. Necesitamos que nos guíe a la palabra y necesitamos que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento a la palabra. No solamente en la conversión el Señor nos abre el entendimiento, pero necesitamos la guía del Espíritu para que ese entendimiento esté cada vez más abierto. ¿Os acordáis cuál fue la primera persona que se convirtió en Europa? ¿Quién fue? Ahí en Grecia, en Macedonia. Libro de Hechos, Lidia de Tiatira. ¿Nos acordamos lo que dice el libro de Hechos acerca de ella? Pues que estaba atenta, escuchando a Pablo, y Dios le abrió el corazón. Antes no sabía nada de las cosas de Dios, pero hubo un momento en donde Dios le abrió el corazón. Pues eso necesitamos que haga el Espíritu con nosotros. El Espíritu nos lleva a entender cada vez más la palabra, nos lleva a entendernos cada vez más a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, nos lleva a entender cada vez más el mundo. Os digo una cosa, quizás no hayáis pensado en esto, pero esto también es una prueba, lo que voy a decir ahora, de si uno es o no un hijo de Dios, de si uno está siendo guiado o no por el Espíritu. Pensemos un momento en cómo está el mundo. Yo pregunto, ¿te sorprende cómo está el mundo? ¿Todavía sigues pensando que habrá algún partido político, algunos gobernantes, alguien que quizás venga y ponga esto un poco más en condiciones? ¿Todavía sigues pensando eso? ¿Piensas de que vendrá alguien o algo que hará que funcionemos mejor? No quiero decir que todos los gobernantes sean iguales, ¿eh? Hay algunos que son incluso temerosos de Dios y algunos que son incluso hijos de Dios. Pero lo que estoy diciendo es, nos extraña esto porque si nos extraña cómo está el mundo es que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Una prueba de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo es esto que estoy diciendo, de que no nos puede extrañar que con la corrupción que haya en las personas el mundo está como está y que la única esperanza que tenemos como cristianos es en la segunda venida del Señor Jesucristo. Si eso no es así, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Lo comprendemos? El hombre natural siempre se burla de estas cosas. Dice Pedro en su segunda carta que en los postreros días vendrán burladores diciendo ¿dónde está la promesa de su venida? Porque esto sigue siempre igual. Vosotros decís que viene el Señor y las cosas siempre permanecen iguales. Y dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Queriendo, ignoran que Dios hizo los cielos y la tierra. Y queriendo, ignoran que el mundo antiguo pereció por el agua.
y queriendo se burlan de la venida del Señor Jesucristo. Pero el verdadero cristiano digo que es al revés, porque la gracia de Dios nos enseña a vivir de una forma determinada. Carta a Tito. ¿Cómo nos enseña a vivir la gracia de Dios? De forma sobria, justa, recta, pero no solamente nos enseña a vivir de una forma determinada, sino nos enseña a vivir así, dice, esperando la manifestación gloriosa y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues a eso nos guía el Espíritu Santo. Si la única esperanza que tenemos es la venida del Hijo de Dios, si creemos que hay un plan soberano de Dios que se va a cumplir, que se está cumpliendo, entonces podemos decir que somos hijos de Dios. Así que el Espíritu actúa, no podemos decir exactamente cómo, no actúa en nosotros misteriosamente por medio de la palabra, por medio de sus actuaciones, pero nos va guiando por ese camino que estoy diciendo. Y hay otra cosa que quiero citar más, y lo digo con precaución, porque quizás algunos no sepáis esto, no lo hayáis experimentado o no lo hayáis leído. Estoy hablando de cómo guía el Espíritu. Pues hay también una forma, y digo que lo digo con precaución, y penséis en esto con precaución, porque esto ha dado lugar a muchos malos entendidos y a muchos abusos. El Espíritu también a veces guía directamente al corazón de la persona. No por medio de la palabra, ni por medio de nadie ni de nada, sino por una influencia directa en el corazón de la persona o de las personas. Y digo, hay que tener cuidado con esto, lo cito porque lo sepáis, pero no me quiero extender mucho. Acompañadme al libro de Hechos. Tenemos ahí en ese libro muchos casos de esta guía del Espíritu Santo. Libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 13, versículo 1. Hechos, capítulo 13, versículo 1. Leemos que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y da los nombres de algunos. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y esos profetas y maestros estaban haciendo lo que tenían que hacer, explicar la palabra y enseñar a la iglesia. Y estos, ministrando y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cómo dijo eso el Espíritu Santo? Y decimos, esto es lo que estoy diciendo antes. La guía directa, de alguna forma, no sabemos cómo, pero de alguna forma puso en los corazones de aquellos que estaban sirviendo al Señor que se apartaran a Bernabé y a Saulo. Conoceréis un poco más el pasaje que tenemos en Hechos capítulo 16. Leamos Hechos capítulo 16. En el versículo 6, Pablo cuenta acerca de lo que le sucedió en uno de sus viajes misioneros. Y dice Hechos 16, 6, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo le prohibió el Espíritu Santo que predicaran? Iban a predicar, pero el Espíritu Santo les dijo que no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Esto es lo que hablo. Pero hay que tener cuidado con esto, porque cuando se leen las vidas de grandes hombres de Dios, la mayoría habla de este asunto, de la guía directa del Espíritu, pero no faltan los casos de grandes hombres de Dios que se han engañado pensando que estaban siendo guiados por esta guía interna del Espíritu y luego, cuando no sucedió lo que ellos esperaban, pues tuvieron una gran desilusión, una gran tristeza o melancolía. Algunos han caído en el orgullo, diciendo, bueno, es que yo, otros en el fanatismo. Otros incluso han llegado a decir que el Espíritu los guía, incluso contrario a la palabra. La palabra dice esto, pero a mí me dice lo otro. Hay muchas cosas aquí en este asunto, pero porque sea un asunto peligroso no quiero que dejemos de conocerlo. Hay a veces impulsos en el corazón, deseos que son contrarios a todo lo que uno tenía previsto.
y que son cosas que prueban fuertemente nuestra fe. Pero, repito, no quiero decir que el que no haya pasado por estas experiencias no es que no sea hijo de Dios. El Espíritu guía, aunque esta sea una forma muy concreta. Pero decía Spurgeon que él, de su experiencia en este sentido con Dios, no quería hablar mucho porque no podía echarle estas perlas a los cerdos. Quizás no tengas esta guía, pero todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Satanás puede hacernos engañar mucho y que nos equivoquemos mucho en este sentido. Pero hacia dónde conduce Satanás y hacia dónde conduce el Espíritu de Dios son cosas completamente distintas. Y si no, pensemos un poco en lo que aparece en la Escritura. A los hijos de Job, ¿qué les sucedió? Pues que estaban en su casa comiendo y vino un viento fuerte que lo produjo Satanás y los mató a todos. Y cuando vino sobre el aposento alto que estaban los apóstoles y los 120 reunidos, ¿cómo vino el Espíritu Santo? También como un viento recio. Pero uno tenía el objetivo de destruir a las vidas y otro al contrario. También Satanás hizo caer fuego del cielo y quemó a las ovejas y a todo lo que tenía Job. El Espíritu también vino en forma de lenguas de fuego. Digo que Satanás puede disfrazar muy bien el asunto y hay que tener cuidado. Incluso puede usar a hermanos para que nos hagan desistir de aquello que tenemos claro que es la guía del Espíritu Santo. Pedro intentó convencer al Señor Jesucristo de que no fuera a la cruz, ¿verdad? Y en el libro de Hechos tenemos a un grupo de hermanos diciéndole al apóstol Pablo que no fuera a Jerusalén porque allí lo iban a hacer, lo iban a maltratar. Pero él estaba convencido que es lo que tenía que hacer. Así que hemos de tener cuidado con ese asunto. Sigo adelante, un poco rápido ya. ¿Cuándo? Tercera pregunta. ¿Cuándo guía el Espíritu Santo? Ya hemos dicho que es una guía continua durante toda la vida, ¿verdad? Pero quiero abundar en esto. El Espíritu querría guiar siempre a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu. Y se cumplen en nosotros aquellas palabras de cuando el Señor vio a Jerusalén desde lejos y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, pero tú no quisiste? Así que el Espíritu quiere guiar siempre, pero nosotros no dejamos que nos guíe siempre. Lo digo más concretamente. No podemos querer que el Espíritu Santo nos guíe solo los domingos. Algunos quieren que los guíe solo el domingo por la mañana, por la tarde tampoco. Guíame, es decir, voy al culto, Señor, guíame y muéstrame tu voluntad y que yo salga lleno de ti, pero nada más el domingo por la mañana. El resto del domingo no. Otros quieren ser guiados cuando oran y otros quieren ser guiados cuando leen la palabra, pero después no quieren ser guiados en todas las demás facetas y aspectos de su vida, y eso no puede ser. ¿No nos damos cuenta de que no puede ser? Si ponemos cualquier límite a la guía del Espíritu en nuestras vidas, pues no vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Yo no puedo decir, guíame en esto y en esto, pero lo demás es mío y lo demás yo tomaré las decisiones. Hemos de querer ser guiados y buscar la guía del Espíritu Santo en todo. Y todo es todo. En las cosas pequeñas también. Y en las cosas grandes también. No solamente en los grandes problemas, sino también en las pequeñas cositas. Esto no quiere decir que seamos siempre como bebés. No podemos ser siempre bebés en Cristo, como los niños pequeñitos que hay que llevarlo por la mano y darle de comer y cambiarle los pañales. No podemos, si seguimos siendo bebés toda la vida, algo malo sucede, ¿verdad? Pero no debemos despreciar la guía del Espíritu Santo en ningún aspecto de nuestra vida. Es muy fácil de entender. Imaginaos que vamos, o que vais, uno de vosotros con un guía por el desierto o por una selva, y ese guía está con vosotros durante 5 días, abriendo camino y y llega un momento en que vosotros decís, mira, quédate ahí, que el próximo día o las próximas 5 horas yo me voy a guiar solo. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Qué capitán de un barco guía el barco
el 80% de su travesía y el 20% lo deja que el barco vaya como sea. No tiene sentido eso, ¿verdad? Así que hemos de cuidarnos y hemos de examinarnos a ver si buscamos verdaderamente la guía del Espíritu Santo en todo. En todo es en todo, hermano. En el tiempo libre, en cómo administramos nuestro dinero, en cómo programamos o planeamos, en lo que sea. Hemos de buscar la guía del Espíritu Santo siempre, porque si la rechazamos y la rechazamos por sistema, y no la quiero, puede llegar un día en que se nos apliquen aquellas palabras tremendas de Jeremías cuando Dios dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Así que la guía siempre, si ponemos el barco de nuestras vidas en las manos del Espíritu Santo, ese barco no va a naufragar, ni se va a quedar por la mitad del camino, ni va a encallar en la roca. Y finalmente, para no alargarme demasiado, la última pregunta: ¿por qué guía el Espíritu Santo? ¿Por qué? Y podemos responder, por lo menos con dos respuestas, una doble respuesta. Nos guía porque tenemos una gran necesidad, y ay de nosotros si no fuéramos guiados, y nos guía porque ese es su oficio. Entonces no va a dejar de hacer su oficio, ni va a dejar de preocuparse por nuestra gran necesidad. Y así, pues aparece una y otra vez en la Escritura. Acompañadme al Salmo 25. Vamos a leer ahí unas palabras de David. Salmo 25. Vamos a leer versículos 8 y 9. Dice ahí: bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Ese es el oficio del Espíritu Santo. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Versículo 12: ¿quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Como esta hay muchas promesas en la Escritura. Yo te enseñaré el camino por donde tienes que andar, yo te encaminaré, yo soy el que te enseña provechosamente. Ha de ser así, porque necesitamos la guía y porque ese es su oficio. Leamos versículo 4, versículo 5. Aquí tenemos la petición de David. Lo otro es la promesa de Dios. Versículo 4, versículo 5. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Vemos aquí versículos 4 y 5? La insistencia, ¿vemos los verbos? Muéstrame, enséñame, encamíname. ¿Vemos cuál es el argumento? ¿Por qué pide eso? Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esa es la oración que está haciendo, ¿verdad? Y vemos la necesidad: en ti he esperado todo el día. Así que repito, enséñame, guíame, encamíname, porque tú eres el Dios que tienes que hacer esto. Eso es lo que tú has prometido hacer, y yo te pido que lo haga, y te pido que lo haga durante todo el día, porque mi necesidad es durante todo el día. Tenemos la necesidad de que el Espíritu nos guíe, nos fortalezca, nos dé vida, nos dé movimiento, nos dé dirección. Y debemos de darle a Dios muchas gracias si podemos decir que somos guiados de esa manera. Termino con un pensamiento final, una consideración final. El día anterior concluimos diciendo que hablar de la guía del Espíritu tenía que servir para que nos examináramos, para que comprobáramos el Espíritu que hay en nosotros y para que mostráramos nuestra gratitud a la guía del Espíritu esforzándonos por crecer en santidad. Dijimos el día anterior: el Espíritu me guía, gracias a Dios por ello. El Espíritu me guía, me voy a esforzar por todo lo que ese Espíritu me guía, que en resumen es a la santidad, porque eso glorifica a Dios. Pues ahora quiero obtener una aplicación con un sentido contrario. ¿Cuál es el sentido contrario?
Pues que siempre vamos a sufrir un gran daño si no obedecemos o si resistimos la guía del Espíritu Santo. Por una parte tendremos una gran bendición si lo hacemos, pero si no vamos a sufrir problemas seguros. Lo que sucede, como dice el libro de Eclesiastés, es que como la sentencia de Dios contra una obra mala no se ejecuta enseguida, pues el corazón de los hijos de los hombres dice aquí no va a pasar nada. Como Dios no te castiga enseguida, como Dios no ejecuta sentencia enseguida, tú puedes seguir diciendo, pues no importa que sea o no guiado por el Espíritu Santo. Cuidado con eso, hermanos. Resistir al Espíritu Santo siempre trae malas consecuencias y puede llegar el día en que Dios se convierta en nuestro propio enemigo, y eso es terrible. Dice en el libro de Isaías, capítulo 63, ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Es terrible. Pero rechazar la guía del Espíritu Santo, digo que trae un gran daño porque es rechazar también su consolación. No podemos buscar el consuelo, el Espíritu Santo es el consolador, ¿verdad? No podemos buscar el consuelo del Espíritu Santo si no buscamos con empeño su guía. Rechazar la guía del Espíritu Santo significa también no salir o salir mucho menos de nuestra esclavitud, de nuestras esclavitudes del pecado. Significa tener menos entendimiento para nuestras vidas. Significa tomar decisiones equivocadas que más tarde o más temprano nos van a traer problemas. Significa tener poca luz, significa tener poca fortaleza espiritual. Así que no es conveniente. Por una parte es muy bueno seguir la guía y por otra parte no es conveniente rechazarla. Vamos a leer un pasaje en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Cuando se nos habla de el rechazo obstinado. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Bueno, leo el 28 también. Hebreos 10, 28. Leemos que dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fijémonos que aquí se nombran a las 3 personas. Rechazar la ley de Dios es resistir al Padre. Rechazar la sangre del Señor Jesucristo y su obra de expiación es resistir al Hijo. Pero rechazar al Espíritu, que es el único que nos puede liberar de la carga de la ley y el único que puede aplicar en nosotros la obra de Cristo, pues es algo que no puede ser otra cosa más que muy peligroso, ¿no? Porque es el Espíritu el que nos hace eso. Así que busquemos la guía del Espíritu. La guía del Espíritu es excelente, porque ¿a dónde hemos dicho que nos guía? A toda la verdad. ¿Nos puede conducir a algo malo? No, porque el Espíritu es un Espíritu Santo. La guía del Espíritu es necesaria, porque es fácil que nuestros espíritus deambulen de un sitio para otro y además seamos tentados y seamos llevados de acá para allá. Y la guía del Espíritu es eficaz, porque con esa guía tenemos el fruto del Espíritu, que todos sabemos que es un fruto precioso, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y todo lo demás. La guía del Espíritu, cristianos guiados. Vamos a leer, terminamos con esto, las palabras que han servido de introducción a la predicación que se encuentran en el Salmo 148, que nos leyó al comienzo nuestro hermano. Vamos a repetirla de nuevo. Salmo 143, perdón, no 148. 143. Fijémonos en esta petición que debemos hacer nuestra, es una oración de David, y fijémonos no solamente en la petición, sino en la base para hacer la petición. David va pidiendo cosas y con cada cosa dice, te pido esto porque... Salmo 143, 8.
Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Te pido esto porque en ti confío. Hazme saber el camino por donde ande, esa es la guía que estamos hablando, porque a ti he elevado mi alma. Ese es el argumento. Pido, confiado en que lo tendré, porque a ti he elevado mi alma. Versículo 9, líbrame de mis enemigos, oh Señor. Podía decir también, porque en ti me refugio. Este es mi argumento, ¿no? Tú eres mi refugio, líbrame de mis enemigos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque si no me enseñas tú que eres mi Dios, ¿quién me enseñará? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por causa de tu nombre, Señor, te pido esto, te pido la vida de que da tu Santo Espíritu, para que tu nombre sea glorificado en mí, por causa de tu nombre. No por mí, sino por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, porque eres un Dios justo. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Eso es lo que te pido, que destruyas a los pecados, a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Hermanos, pues que Dios bendiga su palabra y nos haga entender a todos la importancia de este asunto, de la guía del Espíritu Santo. Importancia porque es para nuestra seguridad de que somos verdaderos hijos de Dios, importancia por las bendiciones que con eso tenemos, importancia por la falta de bendiciones, cuando no castigos, que tenemos cuando rechazamos esa guía. Pues Dios bendiga su palabra para nuestra bendición y para la gloria suya. Que así sea.